أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, queridas hermanas. Y continuamos con la Suratul Layl, la sura de la noche, y estamos en la aleya número 11, que dice: وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Y de nada le va a valer la hacienda, de nada le servirá la hacienda cuando sea arrojado, precipitado, es decir, cuando sea arrojado al fuego del infierno. Veníamos hablando de la persona que es bajil, que es avaro. ¿Se acuerdan las aleyas anteriores? Es decir, que no se va a poder llevar nada de los bienes de este mundo al otro mundo. No lo van a salvar los bienes. No lo van a rescatar. Vieron que aquí, por ejemplo, en el dunya, en este mundo, a veces cuando una persona comete un gran crimen, ¿sí?, y es muy rico, a veces con los bienes que tiene puede salvar años de cárcel. Por ejemplo, no sé, le tocan 20 años de cárcel, pero paga una multa, algo, y le reducen digamos, los años de cárcel que va a tener. O peor, digamos, puede salir, pagar una fianza y salir. O sea, los bienes en este mundo, que a veces es un poco injusto, ¿no? Porque las leyes no están determinadas por Dios, sino por la gente. O mejor dicho, Dios determina y pone leyes para toda la humanidad, pero a veces la gente pone sus propias leyes, y entonces ahí están los problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, por ejemplo, es que una persona, si comete un crimen y tiene dinero, a veces puede con su dinero rescatar su castigo, digamos, o salvarse del castigo. Pero acá el Corán dice: وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Cuando sea arrojado, cuando sea precipitado al fuego, sus bienes no lo salvarán, porque se establece una justicia de Dios, y si debe pagar algo, entonces no va a poder valerse de sus bienes, no va a poder valerse de las influencias también. A veces las personas se valen de su influencia, si conocen a los jueces, si conocen a los fiscales, etcétera, para que no los castiguen. Pero no, el día del juicio vamos a ver una justicia plena, una justicia única, una justicia verdadera, y entonces, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a ver el establecimiento de la justicia de Dios, y los timoratos serán premiados por Dios, y las personas que realmente han hecho pecados y no han podido purificar esos pecados van a ser castigados. Muy bien. Entonces aquí viene la palabra wamá, que aquí puede tener dos significados. Puede ser no, y puede también ser un interrogativo. ¿Sí? ¿Saben? Ma puede puede significar qué y puede significar no. Tiene dos formas. Y entonces aquí el exégeta dice que puede ser o una negación o un interrogativo, digamos, una interrogación. Si significa no, quiere decir que el avaro no va a poder llevar consigo sus bienes, como dijimos, y que no los van a rescatar también esos bienes, ni le van a servir de nada, por más que se los lleve a la tumba, como hacían, por ejemplo, en algunas culturas, los egipcios, por ejemplo, que llevaban su oro, sus sirvientes, incluso eran matados, sacrificados y puestos en la tumba con ellos para el otro mundo. ¿No? Muy bien. Ahora, si significa qué o de qué, y es un interrogativo, un interrogatorio, entonces la pregunta sería: ¿de qué le van a servir
los bienes que quiere llevar o que pretende llevar. Entonces, las dos cosas igual más o menos tienen el mismo significado. ¿De qué le va a servir o no le va a servir? Siempre la respuesta va a ser que no le va a servir. Muy bien. Taradda, dice. Taradda viene de radá. Significa algo que perece, perecer. También fue utilizado este vocablo como precipitarse y luego morir. También es considerado que el verdadero significado es caer de un lugar elevado y como caer de un lugar, dice que lo va a llevar a la muerte. Entonces por eso después se le dio a este taradda ese significado de perecer. Entonces en esta aleya lo que se hace referencia es a cuando la persona cae a la tumba, o es arrojada en la tumba, o mismo en el infierno para ser castigado. Porque bueno, en la tumba hay un castigo para las personas corruptas, para las personas pecadoras, para las personas que realmente necesitan ese sacudón de la tumba, digamos. Sabemos que en la tumba, desde que, digamos, el cuerpo es abandonado allí, es enterrado y es abandonado, empiezan a haber algunos sucesos que para la persona fallecida, si es que todavía no arregló las cosas con Dios, y si, digamos, todavía tiene problemas porque en su comportamiento, digamos, en su vida había muchas cosas que arreglar, entonces vienen los ángeles y vienen de esta forma como Munkar y Nakir. Vienen como los desmentidores, los que van a hacer las preguntas y van a decir mentira, 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 cuando respondamos, o cuando pretendamos responder. Mar Rabbuk, Allahu Rabbi, no, mentira. No era tu Señor Dios porque vos hacías tal y tal cosa y Dios te lo había prohibido, o porque en el momento de rezar vos estabas distraído, o porque, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona es creyente, vienen como Bashir y Mubashir. Vienen a albriciar el paraíso y vienen a, digamos, a que nos vayamos preparando para el paraíso del Barzaj. Ahora, en este caso, la persona cuando es arrojada en la tumba o en el infierno, para las personas pecadoras es más o menos lo mismo. Bueno, ser arrojado en el infierno es algo mucho más grande, más doloroso y más terrible que ser arrojado a la tumba, por supuesto, porque el castigo de la tumba no llega a ser como el castigo del infierno. Pero, así todo, digamos, estamos hablando de dos formas de castigo, ¿sí? Cuando la persona es precipitada en su tumba para ser castigada con el castigo de la tumba, o cuando la persona directamente es precipitada al infierno. Entonces, la conclusión es que esta ley va a separar en dos grupos a las gentes. En el grupo de los creyentes, los caritativos, los que tienen taqwa, y por otro lado a los desobedientes, a los tacaños de entre los incrédulos. Entonces, bueno, vamos a ver que el primer grupo es un grupo que incluso se valió de sus riquezas para ayudar a los demás. Y el segundo grupo no, se valía de sus riquezas para acumularlas, consideraban que era una pérdida el entregar las riquezas, el dar, y entonces se buscaron un castigo de Dios por, digamos, la forma con la que sentían desprecio por todo lo que sea la empatía hacia los demás. Y entonces acá también nos queda algo, un punto para aclarar, que es que en el Islam no se ensalza la cuestión de ser pobre, ¿sí? Ser pobre no es, digamos, el musulmán no debe buscar, no debe ir detrás de la pobreza. Hay hadices que hablan
un poco duro de las personas ricas, pero por supuesto habla de las personas ricas que mal utilizan su riqueza. Por ejemplo, estas personas como está hablando la sura. Pero en realidad el musulmán primero debe procurar el dunya, tanto como el ájira. Vivimos en el dunya, tenemos responsabilidades en el dunya, los hijos, la esposa, bueno, la casa, los empleados, aquel que lo tenga. Entonces tenemos, digamos, por qué luchar para obtener, digamos, las ganancias en el. Y bueno, hablar del ájira ya, digamos, estaría hasta de más, porque tenemos muy claro cómo hay que trabajar e ir sembrando para el otro mundo. Pero en el caso de las personas que se esfuerzan por obtener las riquezas, los creyentes que se esfuerzan por obtener las riquezas y que utilizan bien las riquezas, y no solo bien para lo personal. Por ejemplo, una persona que dice, bueno, yo tengo dinero, entonces voy al Hajj, voy a Karbala, voy a visitar los santuarios, sino también que lo utiliza, y esto es lo más importante, para los demás. Nosotros debemos tener dinero, debemos tener poder para poder hacer grande al Islam. El musulmán no tiene que pensar que manteniéndose en la pobreza y en la sencillez sí, porque uno debe siempre estar humilde y seguro, pero debe saber que, por ejemplo, para estar en ciertos lugares, a veces, ser demasiado humilde termina siendo perjudicial, ¿no? Tenemos una historia, ahora no recuerdo si era el imam Ja'far Sadiq alayhi salam, u otro de los masumín de los imames, que tenía una capa muy linda, y entonces alguien le recordó la capa de Amirul Mu'minin, toda remendada, y él dice, bueno, pero yo, por el ámbito en el que estoy, si yo estoy con una capa toda remendada, me van a, digamos, a bajar el nivel, me van a tratar mal. Y sin embargo, miren lo que llevó abajo, y abajo de esa capa tan linda, tan buena, tenía la ropa remendada. Entonces eso quiere decir que el creyente debe ser humilde, no debe depender de las cosas, pero debe obtener el poder, debe obtener el dinero para hacer grande al Islam, y si tiene que estar en un ámbito en el que, digamos, van a respetar a las personas por ciertos lujos, bueno, y es necesario que los tenga, los puede tener, siempre y cuando sepa que es simplemente para eso, digamos, para no ser rechazado en ciertos ámbitos de poder donde debe eh, estar en esa situación, digamos, o que se vea su situación económica en su ropa, no sé, en lo que fuere, ¿no? Sin perder nunca la humildad, ¿no? El creyente verdadero digamos, no hace shirk ni siquiera con su propio ego, ni siquiera con su ropa, o sus bienes, o sus autos, o lo que tenga. Entonces eso hay que aclararlo bien, porque a veces leemos algunos hadices y parece como que si fuéramos pobres, evitaríamos un montón de problemas y de dar explicaciones el día del juicio, y eso es verdad. Pero por otro lado, cuanto más nos aferramos a Dios y más buscamos el dinero, el poder para hacer un beneficio para el Islam, eso también es bueno y necesario también. Muy bien. La ley número 12 dice, Inna alayna lal huda. Por cierto que a nosotros nos incumbe la dirección. O como dice allí, si es de nuestra incumbencia, si es de incumbencia nuestra es la dirección. Muy bien. Entonces, luego de dividir a los hombres en dos grupos, Dios se ocupa de comunicarnos que su intención es orientar y no forzar u obligar. Que la decisión incumbe a cada una de sus criaturas. Es decir, transitar por el camino recto es una decisión que tiene que tomar el ser humano, y allí Dios no presiona a nadie. Entonces dice, por cierto, que a nosotros nos incumbe la guía o encaminar a las personas. Y ya sea a través del takwin, dice, o del tashri'. Sabemos que Dios tiene una forma de administrar el mundo. Una es el amr,
kun fayakun, crea, dice sé y es. Luego le da una naturaleza a las cosas, que es el takwin, como nombra aquí el exégeta. Entonces es una naturaleza, la razón misma también es parte del takwin. Y luego está el tashri'. El tashri' es la sharia, son las leyes. Allah subhanahu wa ta'ala crea leyes naturales y crea leyes también para la gente a través de los profetas. Entonces nos guía a través de estas. Crea, luego le da una naturalidad, una naturaleza a las cosas y tercero, va a establecer las leyes para cómo comportarnos y una orientación que vamos a obtener principalmente del Sagrado Corán y de los hadices, de la tradición del profeta. Es decir, la sunna del profeta, que es todo aquello que el profeta decía, todo aquello que el profeta corregía de los demás también, todo aquello que la gente veía del profeta y todo aquello que el profeta guardaba un silencio y con su silencio aprobaba. Si por ejemplo el profeta del Islam estaba viendo cómo unos musulmanes rezaban y no los corregía, su silencio aprobaba esa manera de rezar. Entonces, de ahí obtenemos principalmente lo que es la Sharia. Muy bien. Continuamos con la ley número 13. Y dice, وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Así como también nos pertenece, es nuestra, la vida última y la primera, es decir, el más allá y este mundo. Entonces, con esto nos indica que a Dios no lo beneficia nuestra obediencia, ni le perjudica nuestro desacato. Según esta interpretación, este término, el término hidayah, aquí significa ira'atut tariq, es decir, indicar el camino, mostrar el camino. Mostrar el camino. Muy bien. Entonces, además existe la posibilidad de que ambas leyes constituyan un estímulo para los creyentes generosos y les comuniquen que Dios los orientará y les facilitará el camino y que es poderoso para hacerlo, puesto que son suyas la otra vida y la presente. Es obvio que la vida de este mundo es previa a la otra vida, pero dada la importancia de la segunda, y puesto que es el objetivo de esta vida, la última ha sido antepuesta. O sea, dice, وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ primero, وَالْأُولَى. Primero dice la última y después la primera. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos guía al camino recto, no nos impone la religión. La ikraha fiddin, dice en Suratul Baqara, no hay imposición en cuanto a fe. Una persona debe descubrir la realidad en su interior y en los horizontes, como también dice el Sagrado Corán, y beneficiarse de la guía divina. La guía divina siempre está a través de los profetas, a través del profeta interno que todos tenemos, a través de la naturaleza, a través de todo lo que nos rodea en el mundo, hay una guía y un llamado al ser humano a que obedezca a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Dios, digamos, nos muestra el camino y no es que nos obliga a seguirlo, sino que nos muestra todo un abanico de posibilidades para que nosotros lleguemos a una sola conclusión, que es la ilaha illallah, y somos nosotros los que tenemos que pronunciar el la ilaha illallah, es decir la ilaha illallah. Negar a todo tipo de dioses falsos y aceptar a Allah subhanahu wa ta'ala y someternos a él. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَتَلَظَّى. Vamos a la ley número 14. Os amonesto, pues, con un fuego voraz. La palabra talawwa, de la raíz lawwa, significa una llamarada. Incluso a veces se utiliza para referirse al mismo infierno. Entonces el Corán luego de esto señala a las personas que van a entrar a él.
habla del infierno y después nos va a hablar de las personas que van a entrar. ¿Y qué dice? La yaslaha illa al-ashqa. En él no entrará sino el más perverso. Y en la siguiente aleya, en la aleya número 16, dice, alladhi kadhaba wa tawalla. Aquel que desmiente las aleyas divinas y las rechaza, las desdeña. Entonces, los criterios de la felicidad y el infortunio son la fe y la incredulidad. Es decir, nosotros estamos ante dos caminos en la vida. Constantemente, esto es constante, nosotros estamos siempre ante dos posibilidades, dos caminos. El camino del batel, el camino del haq. El camino del kofr y el camino del imán, de la fe. Y del kofr, digamos, de la incredulidad. En cada paso que nosotros vamos a dar en la vida, nosotros podemos ser desmentidores de la verdad o podemos desentendernos del shirk y del kufr. Y decir la ilaha illallah, como dijo el profeta, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Digan, no hay Dios excepto Dios y triunfarán. En cada paso que damos en la vida. En cada prueba, en cada examen que constantemente estamos rindiendo en esta vida del dunya. Muy bien. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos pone una cantidad innumerable de aleyas, digamos, de signos delante de nuestros ojos, y nosotros debemos tener los ojos bien abiertos para no enceguecernos y perder en esta vida. Esta expresión que dice alladhi kadhaba wa tawalla, en este caso, bueno, es desmentir. Probablemente este desmentir indique la incredulidad. Y el rechazo se refiere al abandono de las acciones buenas. También es probable que ambos se refieran a la incredulidad, de este modo, y en primer lugar desmentiría al profeta de Dios y en segundo lo despreciaría y se alejaría de él, como hacían las gentes de Quraysh en aquella época, algunos que lo rechazaban, lo despreciaban y lo apartaban de todo. Algunos exégetas se han hecho este interrogante y se han ocupado de hallar la respuesta. ¿Acaso estas aleyas mencionadas indican realmente que el fuego del infierno está destinado solo a los incrédulos? Porque esto sería una contradicción al resto de las aleyas coránicas y a los hadices, que afirman que los creyentes, pecadores, también van a entrar al fuego del infierno. Entonces, la respuesta: si hay un sector desviado que cree que teniendo fe, ningún pecado perjudicaría al hombre. Este grupo es la secta Murjía. En respuesta a esta creencia debemos considerar dos puntos. Primeramente, en esta ley, entrar en el fuego significa hacerlo eternamente, y sabemos que esto es específico para el kafir, para el incrédulo. Asimismo, podemos dilucidarlo de la existencia de algunas aleyas que afirman que los que creen también van a entrar en el infierno. En otro punto es que la ley continúa, asegura que solo se alejarán del fuego infernal aquellos que tengan taqwa. Entonces, en el conjunto de las aleyas, lo que se indica es el estado en el que van a entrar el incrédulo, que es avaro, y el creyente caritativo, y el primero entrará al infierno y el segundo entrará al Jannah, al paraíso. Entonces podemos notar que no se menciona aquí un tercer grupo, es decir, los creyentes pecadores. El infierno eterno es para aquellos incrédulos
que se enfrentaron a Dios, que se enfrentaron a la humanidad, digamos, que no hay una esperanza de que haya un cambio. Incluso si fueran sacados del infierno y puestos en el paraíso, intentarían hacer del paraíso un infierno. Son aquellos que no creen. Están sordos, ciegos y mudos, como dice el Corán. Pero el creyente pecador no. El creyente pecador debe pagar cosas, debe, digamos, reaccionar y purificarse de algunas cosas que hizo en este mundo, pero no va a estar eternamente en el fuego. Muy bien. La ley número 17. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. En cambio, se librará de él el que tiene más taqwa, al-atqa, que da de su hacienda, purificando, digamos, con el fin de purificarse. Esta palabra yatazakka significa hacer crecer y purificar. Entonces indica en realidad una intención pura, sincera y la aproximación a Dios Todopoderoso, ya sea para indicar crecimiento espiritual o purificación de los bienes, dado que la raíz tazkiya encierra ambos significados, como en la Surat At-Tauba, la ley número 103, que dice: recibe, oh mensajero, una caridad que les purifique y los santifique, y ruega por ellos, porque tu plegaria será su consuelo. Luego continúa y dice: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Y a ninguno hace un favor con el ánimo de ser retribuido, إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, excepto con el anhelo de contemplar la faz de su Señor, al-A'la, el Altísimo. Muchas veces que damos caridad, esta caridad es la respuesta a algún favor. ¿Sí? Nos hacen un favor, nosotros hacemos otro. Nos presta el vecino, no sé, una tacita de azúcar, nosotros le llevamos una porción de la torta que hicimos, qué sé yo. Pero bueno, eso es algo que está bien, porque la persona es agradecida y devuelve los favores con favores. Es una obra, digamos, buena. Pero la persona que tiene taqwa y hace caridad, la hace totalmente desinteresadamente. Es decir, tiene esto de agradecer, pero también da y da antes que le pidan. ¿Sí? Hay hadices que dicen, dar antes que nos pidan. Si sabemos la necesidad de una persona, dar antes de que nos pidan. Y antes de que nos hagan el bien también. Incluso a aquellas personas que no conocemos, pero que se ven o las encontramos en una, digamos, situación difícil. Muy bien. Entonces, aquí en estas aleyas, lo que queda claro es que la caridad que dan los siervos justos y los que tienen taqwa, las personas que tienen taqwa, no se debe ni a una respuesta a un favor, ni tampoco a la ostentación. Muchas veces la gente, para ostentar, da, si lo están viendo o algo, quiere dar, quiere mostrar que es generoso. No. La persona que tiene taqwa realmente lo hace porque quiere satisfacer a Dios. Busca la satisfacción divina, lo hacen qurbatan ilallah, lo hace para acercarse a Dios. Dice, por eso aquí utiliza la expresión wajh, ¿sí? Que significa esencia. Entonces es para purificar la pura esencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Las personas que dan y dan en secreto, dan a aquellas personas que no conocen, perdón, y lo hacen simplemente
para que Dios esté satisfecho de ellos. Muy bien. Entonces, en la ley ya dice, Rabbihil A'al. Entonces, esta caridad que dan, ¿sí?, son justamente para su Señor el Altísimo. Son reconociendo el señorío de Allah, es para reconocer la grandeza de Allah y como una forma también de demostrar el sometimiento a Allah subhanahu wa ta'ala, intentando ser una herramienta para satisfacer las necesidades de los necesitados y que el premio se lo lleve Dios directamente, ¿sí? No, la persona no trata de buscar un premio acá. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Y termina en la ley número 21. Y pronto será complacido. Entonces, así como el hombre busca complacer a Dios Todopoderoso, Dios también lo va a satisfacer al hombre. Nosotros, hasta incluso la persona muy creyente, busca satisfacer a Dios, pero no lo hace ni siquiera por el premio que hay en el paraíso, no lo hace por la satisfacción propia, sino simplemente para satisfacer a Dios. Pero Dios, que no deja a nadie con las manos vacías, va a satisfacer enormemente a esa persona en el otro mundo. Entonces, sí o sí, va a conocer lo que es estar satisfecho de Dios, porque Dios le va a dar premios y mercedes ilimitadas por todo lo que ha hecho con ikhlas, digamos, con sinceridad. La persona cuando obra por sinceridad y por amor a Dios, la recompensa está junto a Dios. Aunque la persona misma lo haga no por la recompensa, no importa. La recompensa de Dios está y en el otro mundo la persona se va a ver muy satisfecha. Algunos intérpretes, algunos exégetas, han dado la probabilidad de que este sujeto tácito en el verbo yarda se refiere a Dios mismo, es decir, que Dios se complacerá de las personas. En realidad, la primera, digamos, interpretación es más correcta, que la persona será complacida. Pero en el caso de que Dios esté complacido, sí, Dios está complacido de las personas que obran de esta manera. Eso está descartado. Pero además, sabemos que Dios va a recompensar a todas las personas buenas, a los creyentes, de una manera que van a estar totalmente satisfechos y que, digamos, va a escapar todo a los mismos deseos que pueda tener el creyente con respecto al otro mundo. Muy bien. Entonces, por último, ser caritativo, dar caridad en el camino de Dios, tiene un gran valor, un gran valor. Realmente la ayuda material, la ayuda del tiempo, del intelecto, de todo lo que podamos poner al servicio de Allah subhanahu wa ta'ala, y que sea realmente por la causa de Dios, tiene un gran mérito. Hay un dicho del Imam Baqir alayhi salam que dice: la más amada de las acciones por Dios es alegrar y hacer feliz a un creyente, saciarlo si está hambriento o saldar las deudas que tuviera. ¿Sí? Alegrar al creyente, hacerlo sonreír también, es caridad y tiene un gran mérito. Ni que hablar, sacarlo digamos, de la hambre y de la sed, y del sufrimiento y de las deudas. El profeta del Islam, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dijo: de entre los indicios de la fe son 3 los que los distinguen: ser noble de carácter, alimentar al necesitado y sacrificar un animal por la causa de Dios y darlo en caridad. El Imam Sadek, por su lado, dijo, alayhi salam, con ese a la paz: no veo nada comparable al valor de la visita a un creyente, a excepción de alimentarlo
Y ciertamente, quien alimenta a un creyente recibirá de parte de Dios alimentos del paraíso. Entonces, visitar al creyente es algo muy bueno, pero saciar el hambre del creyente, del hermano musulmán, es aún mucho mejor. Y por último, otro dicho del enviado de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dice que en una oportunidad un hombre tomó las riendas de la camella del profeta y preguntó: «Oh enviado de Dios, ¿cuál es la obra más meritoria?». El profeta respondió: alimentar al necesitado y embellecer la palabra. Y en otro hadiz, alayhi salatu wassalamu ala ali, el mismo profeta del Islam, dijo: a quien hospeda a una familia musulmana durante un día y una noche, Dios le perdona todos sus pecados. Entonces, ser caritativo, ayudar al creyente, dar lo que se tiene, de los bienes, del tiempo, de lo que se aprendió en el camino de Dios, para agradar a Dios y para satisfacer a Dios y en busca de la satisfacción divina, tiene también una gran recompensa, un gran mérito. Y el ser humano, si quiere triunfar en este mundo y en el otro, debe acordarse que el camino correcto para poder triunfar en este mundo y en el otro, tener éxito realmente, es justamente empatizar con los demás, ser caritativo, ser buena persona, que no solamente es cumplir con el rezo así fríamente o con el ayuno y estar juzgando a los demás, ¿sí? Hay gente que a veces uno dice, pero estos creen que son Ahlul Bayt, digamos, creen que son Masumín, siempre están criticando a los demás, siempre están viendo a los demás qué hacen, qué no hacen, cómo se visten, cómo no se visten. Y ese no es el camino. ¿Con quién se juntan? La otra vez veía que algunas personas criticaban a un sheikh. Te voy a contar esto porque me asombró, para que vean que no está ahí, digamos. El camino recto no es esto. Personas que quizá se crean muy piadosas, ¿no? Estaban criticando a un sheikh en las redes sociales de Brasil. Un sheikh que trabaja mucho por los pobres, trabaja mucho por los necesitados. Incluso abrió su centro islámico y puso colchones, ¿no? Para que la gente pueda dormir allí, la gente que está sin casa. El sheikh se llama Rodrigo Yallul, o Ali Yallul también. Su nombre islámico es Ali, y está en Sao Paulo. Y bueno, yo vi una publicación en donde le decían que cómo puede ser un sheikh que se junte con la gente drogada, decía, que la gente callejera, vagabundos, ¿cómo puede ser esto? ¡Qué vergüenza! Y realmente ese era el trabajo del profeta. El profeta mismo, alayhi salatu wassalamu ala alih, no se juntaba con los ricos de Quraysh, los poderosos, al contrario, se juntaba con el pobre, se juntaba con el, con el, como en la historia que contábamos la otra vez, con este hombre que le dio vergüenza saludarlo, el profeta, y darle la mano porque tenía los callos de tanto trabajar, y el profeta cuando se dio cuenta, se acercó, agarró, tomó la mano del hombre y la besó y juró por Dios que esa mano no se iba a quemar en el fuego. O con aquel vecino del dueño de la palmera datilera, que sus hijos tenían hambre y comía de los dátiles que caían en su terreno, y entonces el profeta, como el vecino era muy tacaño, muy bajil, y quería, como se dice, sacar los dátiles de la boca de los hijos del vecino, ofreció comprar la palmera y darle una palmera a cambio en el otro mundo, en el paraíso. El profeta estaba con ese tipo de personas, con ese tipo de gente, con los que se arrepentían, con los que hacían los grandes pecados, para guiarlos, y no los juzgaba. Entonces nosotros realmente tenemos que entender que es por ahí, es por ese camino, el camino de la guía con amor, de no juzgar, de no estar mirando lo que hacen los demás, sino tratar de mejorar lo que hacen los demás,
de que cuando tengamos que corregir a alguien, lo hagamos en privado, lo hagamos con dulzura, lo hagamos con el espíritu de guiar a la otra persona, no de demostrar que nosotros somos mejores o que nosotros sabemos más. Quienes hacen esto y quienes realmente piensan que son superiores o mejores a los demás, están en un grave error. Y muchas veces puede ser que esos 5 rezos diarios que hagan, esa lectura del Corán, ese ayuno, no les sirva de nada en el Yawm al-Qiyamah. Porque si fueron la causa de que otras personas se desvíen, porque muchas personas a veces ven esos comportamientos y dicen, no, esto es la religión, esto es ser religioso, no, yo prefiero estar desviado. ¿Y cuánta gente se desvía así? Peor por este tipo de personas que a veces creen que son mejores que los demás. Entonces, ese no es el camino. El camino es el camino de la caridad, el camino es el camino del amor por el otro ser humano, especialmente por el otro creyente, pero por todos los seres humanos, más allá de su fe incluso. Y el camino especialmente del amor. Cuando la persona ve con ojos amorosos y juzga con ojos amorosos, y se acuerda que algún día va a ser juzgado y que va a querer que lo juzguen con ojos amorosos, entonces la persona automáticamente, si reflexiona, se vuelve una persona digna, una persona buena, que va a hacer que los demás quieran aceptar la guía. Pero cuando nosotros nos ponemos en Dios a juzgar a los demás y a creernos que somos los dueños de la verdad, eso nos puede llevar realmente a la perdición. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inshallah, la clase que viene vamos a comenzar con la Suratul Shams. Hemos terminado Suratul Layl y estas 21 leyes que tiene Suratul Layl, y vamos a comenzar, inshallah, la próxima clase con Suratul Shams, la sura del sol, con la ayuda de Dios Todopoderoso, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Sheikh.